Entonces vamos a hablar algunos aspectos, algunos detalles sobre el reino de Loa o el reino de los cielos. El Malhut Hachem o el Malhut Hachamain, el reino de los cielos o el reino de Loa. Entonces en Mateo 22 tenemos, Yeshua les respondió y les volvió a hablar en parábolas y les dijo, el Malhut Hachem es semejante a un Melech que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, díganle a los convidados que aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Y ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, el Melech, se enojó. Este Melech es el padre del novio, del prometido. Al oírlo el Melech se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos se encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que encontraron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el Melech para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Entonces el Melech dijo a los que servían, átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces aquí Yeshua está en forma de representar el reino como un banquete de bodas, refiriendo el proceso que ha habido a través de la historia, como siempre el Eterno ha ofrecido esta salvación, como siempre ha llamado a las personas a este banquete de bodas, a esta familia del reino, de una forma o de otra, como dicen Hebreos, que él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. A los patriarcas, a su pueblo, a la humanidad también le ha hablado. Él le habló a Adán y Eva, le habló a Caín y Abel, le habló a los descendientes de Seth, y pues al hablarle a ellos, a través de ellos le estaba hablando a toda la humanidad, y había ese contraste entre esa descendencia y el resto que no aceptaban. Dentro de esa descendencia está Enoch, que caminó con Eloa, fue pregonero de justicia. Está Noé con su familia, y ahí pues se hace un juicio, y luego sigue la línea de obediencia al Eterno a través de Shem, y pasamos a los patriarcas, y dice que ha hablado por ángeles, que ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, y finalmente nos ha hablado por el Hijo. Y todo eso es lo que Yeshua está contando acá, que el Melech, o sea el Padre, el Rey, ha estado invitando desde el principio, desde los primeros hombres, desde los primeros padres, ha estado invitando a su fiesta de bodas, a su reino, a su familia, a su reino patriarcal, a su familia real. Y
que ha enviado a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Esos siervos pues han sido ángeles, han sido muchos hombres, los profetas, todos los que han escrito los textos sagrados, y los que han sido invitados no han querido venir. Y entonces el Señor sigue haciendo la invitación. Dice, volvió a enviar a otros siervos, diciéndoles a los invitados: he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, vengan a las bodas. Entonces el Señor sigue insistiendo en ese llamamiento, pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces ha habido de todo. Ha habido las personas que se concentran en las prioridades, o ponen como prioridad el trabajo como fuente de su sustento, de la provisión para sus familias, sea trabajo productivo o sea trabajo de negocios, de servicios. Aquí está hablando de las áreas de la economía, la producción, los servicios, los negocios, las finanzas, el área financiera y el área de servicios. Y otros teniendo tal vez cargos políticos, poder político o poder religioso, tomaron a los siervos y los afrentaron y los mataron. Entonces entraron ahí a hacer una competencia, una oposición con la obra del Padre de una manera directa, enfrentando a esos pregoneros, enfrentando a esos voceros, a esos que estaban dando a conocer esta invitación, este llamamiento, y les hicieron amenazas, les hicieron torturas, persecuciones, martirios, y los mataron. Cuando el rey lo escuchó, o sea, el Abba, se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí Yeshua les está profetizando a las autoridades de Jerusalén lo que viene. Les está profetizando lo que les va a ocurrir. Y ellos son, Israel es prototipo de la respuesta que ha dado en general la humanidad, porque este llamamiento ha sido dado a la humanidad antiguamente, luego se ha centrado de los patriarcas para acá, se ha centrado en su descendencia y en Israel, y después de Yeshua se ha expandido también por el mundo, e igual ha habido muchas ciudades, porque hemos dicho que lo que pasa en Israel es un tipo de lo de la humanidad. Entonces la humanidad también ha hecho lo mismo. Han acogido a Jesús, a Cristo, el Mesías, en muchas ciudades, en muchos países de las naciones gentiles, pero también ha habido ahí gobernantes de naciones, de ciudades, líderes religiosos que también han hecho persecución, han torturado, han matado, y también ha habido todas estas situaciones de que las personas invitadas se van a sus negocios, a su trabajo, a su labranza, a la prioridad que tienen por conseguir la provisión, el sustento y estar en sus intereses. Y los poderes políticos y los poderes religiosos persiguen a los siervos del reino, a los que están invitando al reino. Entonces, ahí Yeshua está anunciando ese juicio para Jerusalén, y ese es un tipo también del juicio para otras ciudades, para las ciudades gentiles,
y para las naciones gentiles, porque han hecho lo mismo. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron invitados no eran dignos. Entonces aquí dice, al final en el versículo 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces aquí vemos que el llamamiento ha sido a toda la humanidad antes de los patriarcas, luego a su descendencia y al pueblo de Israel, y después nuevamente a toda la humanidad. Y resultan ser pocos los escogidos. Entonces ya el rey enojado, viendo que esos invitados no fueron dignos, les dice: vayan a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos se encuentren. Entonces ya no va a haber una invitación como tan selectiva, sino que la invitación ya es general, sin ninguna selectividad, sino al que aparezca. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que se encontraron, a malos y buenos. Entonces, pues se pensaba que esta invitación a las bodas era solamente para los que hubieran tenido tal vez un tiempo, una oportunidad de demostrar una forma de vida en obediencia y en servicio al Eterno. Y entonces, pues los que estarían invitados a esas bodas serían solamente los buenos, y los que tuvieron bastante tiempo, bastante oportunidad de practicar una vida justa. Y los que no iban a ser parte de ese reino. Pero aquí, como que llega un momento cuando se les invita probablemente al arrepentimiento a todos, malos y buenos, y ya no hay tiempo de que tengan días, que tengan años para vivir de una forma justa o injusta, porque ya el tiempo se termina. Entonces esas personas comprometidas a malos y buenos todos, pero comprometidos a tener una actitud, un comportamiento correspondiente a las exigencias de ese reino, a las exigencias de ese rey, de esa boda, lo aceptan en ese momento que se les da la invitación. Es una gran oportunidad y ellos la quieren aprovechar, no la pierden, y las bodas van a ser llenas de convidados. Dice que buenos y malos. Parece que toda esa cantidad de convidados, buenos y malos, pues van a hacer algún compromiso en cuanto a su presentación, en cuanto a su comportamiento, y son tenidos por apropiados para acercarse, para ser ingresados a las bodas. Y el rey va a hacer una revisión de esos invitados. Dice: entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces va a ver esos invitados, como los que se invitaron son todos los que se pudieron encontrar por todos lados, malos y buenos, y se ve que se les puso como unas condiciones para poder entrar a la boda, y la mayoría de ellos lo aceptaron y tuvieron el comportamiento, tuvieron el corazón, tuvieron la actitud correcta, apropiada, para no solamente ingresar a la boda, sino para ser sostenidos en la celebración. Pero va a haber algunos que su promesa o su propósito de ajustarse a todas las reglas de la boda, tanto física como espiritualmente, no son sinceros, no son verdaderos, no son de verdad,
del corazón, apenas están fingiendo, apenas están aparentando por no perderse la boda. Entonces no tienen el interés y el agradecimiento en el significado mismo de la boda y en participar en ese significado, sino simplemente como sacar provecho, tal vez deleitarse con la celebración, comer cosas deliciosas, pero sin cumplir con los requisitos verdaderamente que les pidieron. Entonces el rey le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? A pesar de que los que se invitaron fueron, o los que se recogieron en lugar de los invitados que no fueron dignos, fueron todos los que se encontraran buenos y malos, y en ese momento aceptaron cambiar de vida, aceptaron arrepentirse, volverse al Señor, y aceptaron ingresar a la boda, o algunos de ellos no lo hicieron sinceramente, en forma leal, en forma verdadera, con motivos correctos. Y entonces el Padre identifica quiénes son esas personas y en presencia de todos les hace el cuestionamiento: ¿usted cómo hizo, cómo entró si no cumplió con los requisitos? Está bien que se llamó a todo el mundo, pero malos y buenos, pero de todas maneras debía ajustarse siquiera a unos requisitos mínimos para el ingreso, y usted no los cumplió, se aparentó, se camufló. Entonces quedó al descubierto, en público, y entonces el rey dijo a los que servían: átenlo de pies y manos. Ese átenlo de pies y manos es como se acostumbraba a enterrar a las personas. Las personas se acostumbraba a enterrarlas envueltas en vendas y con la cabeza envuelta en un paño, y les amarraban los pies y las manos. Entonces aquí eso equivale a que se le está haciendo o se le está aplicando una sentencia de muerte a esa persona. Y échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces habla de lloro de confusión, de vergüenza, de tristeza, de dolor, y el crujir de dientes, pues del susto, del terror, del pánico, de lo estremecedor que es esa situación de ir a recibir ese castigo. Entonces él habla de tinieblas de afuera, no habla acá todavía de lago de fuego o de horno de fuego, sino que habla de tinieblas de afuera. Y las tinieblas, sabemos que en las tinieblas la vida no subsiste, la vida no se sostiene. En las tinieblas se apaga la vida y todo se muere. Y entre más espesas son las tinieblas, generan también congelamiento, menos es posible la vida. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que todo este proceso, nos está diciendo Yeshua, que ha tenido el Señor, el Padre, con toda la humanidad desde el principio, y Él ha hecho en momentos determinados pues unos llamamientos de una manera especial a grupos de personas, luego más generalizado, y finalmente pues ya a lo último, buscando que nadie se pierda, incluye a todos, buenos y malos, pero aún así va a haber personas que todavía no llenan los requisitos, y estando aún ya empezando la cena de bodas, van a ser descalificados y sacados de la celebración, del banquete. Entonces eso nos da una idea que cómo ese llamamiento del Señor al banquete de bodas es en ciertos momentos
como seleccionando, pero esa selección es representativa de lo que va a pasar cuando haga general el llamamiento, y de todas formas, pues las personas va a haber quienes no lo aprovechen, va a haber quienes no lo valoren, no lo aprecien en el sentido que debe ser y lo puedan perder. Ese es un aspecto para ingresar al reino, y cómo ha habido todo un proceso de llamamiento, de invitación a lo largo de toda la historia del mundo, y eso se va a continuar hasta el final, hasta el último ser humano que exista sobre la tierra. Bueno, otro detalle que tenemos en cuanto al reino es que en el reino no va a haber relaciones sexuales para procreación, que las relaciones sexuales las hizo Dios mientras somos seres de carne y hueso, para que haya reproducción, para que haya procreación, no solamente para que haya un disfrute, un gozo, una alegría en el matrimonio, en la pareja y en la familia, sino para que haya procreación, para que haya reproducción. Somos invitados a ser creadores junto con el Señor de la raza humana, procrear. Entonces, ese lo tenemos en el versículo 23. Entonces, hasta ahí lo teníamos en el versículo 14. Dice: aquel día vinieron a él los sadoquim, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, los saduceos no creen en la resurrección, no creen en los espíritus, en la vida espiritual. Entonces, esto es como un contrasentido. No creen en los espíritus, no creen en la vida espiritual, y creen en Dios. Entonces, y Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo es eso? Y no creen en los espíritus creados, en los ángeles, y no creen en la resurrección. Y entonces vienen acá y hacen una pregunta. Si hay resurrección, y en la tierra, mientras eran seres de carne y hueso, pasó esta situación, cuando resuciten, porque ellos se imaginan que la resurrección va a ser otra vez en carne y hueso, solo que de pronto, por una forma milagrosa, no van a morir, o van a durar muchos años, tal vez un milenio, y finalmente ya morirán, después de que hayan disfrutado el que se vean los resultados de aplicar la vida con la Torá, con la obediencia a la Torá. Entonces, Yeshua les respondió y les dijo: están cometiendo un gran error debido a que ignoran 2 cosas. Ignoran la palabra de Eloa e ignoran su poder. Debido a que están desconociendo, están excluyendo, están quitándole el valor a la palabra de Eloa y a su poder. Entonces ahí se ve pues que el creer en Dios de ellos es un creer, digamos, conceptual, es un concepto intelectual, no es un creer verdaderamente en el Espíritu. Y lo que decíamos, como Dios siendo Espíritu y ellos no creen en la vida espiritual. Entonces Yeshua les dice: porque en la resurrección no va a haber matrimonios y no va a haber casamientos,
o sea, uniones de parejas, porque van a ser como los ángeles de Eloa en el cielo. Entonces aquí Yeshua nos está diciendo que las relaciones sexuales no se crearon para los ángeles. Para los ángeles Dios no creó la posibilidad de reproducirse, de procrear mediante relaciones sexuales. Y dice que asimismo, aun cuando nosotros vamos a seguir teniendo un cuerpo, pero ese cuerpo no es material, va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, pero en esa condición no vamos a tener relaciones sexuales. Dice que no nos vamos a casar, no va a haber matrimonios, no se van a constituir familias mediante uniones sexuales y procreación. Entonces ahí ya les explico una parte y les digo, entonces no hay problema porque ninguno de ellos va a necesitar mujer, ni nadie va a necesitar, ninguna mujer va a necesitar marido, y entonces van a ser cuerpos espirituales, y los cuerpos espirituales no se van a reproducir. Los cuerpos espirituales solamente los produce Eloa, y no le dio la propiedad, la capacidad a los seres espirituales de procrear otros seres espirituales. Solamente Eloa crea los seres espirituales, los cuerpos espirituales, nadie más. En cambio a nosotros nos creó físicos y nos regaló la posibilidad de que a través de la unión sexual, por medio de nosotros, Él siga creando seres físicos, seres de carne y hueso. Él es el que los crea, Él es el que los produce, pero nos da la capacidad para que sea a través de nosotros. Nosotros no creamos, no creamos seres físicos, sino que ya en nosotros están esas células de donde los seres físicos salen, ya están creadas, ya están creados esos genes de esos seres físicos. Y el Señor dispone que entre nosotros haya relaciones para que se produzcan esas descendencias de seres físicos, de seres humanos. Entonces ahí le respondió una partecita. Y la otra partecita dice, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, les está dando la respuesta por lo que ellos creen que no hay resurrección. Entonces él les está diciendo, sí hay resurrección. Ustedes no leyeron lo que dijo Eloa, que ese es el problema de ellos, que no creen la palabra de Eloa y no creen en el poder de Eloa. Ustedes no han leído lo que dice la palabra de Eloa, cuando expresa que Él es el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, y Él es un Elohim vivo y es Elohim de vivos. Entonces, cuando Él dijo eso, es porque Él tiene el poder, eso es lo que está expresando en su palabra, y eso es lo que su palabra incluye ahí. Si ellos están muertos y Él es Dios de vivos, es porque ellos no van a seguir muertos. Entonces, esa es una promesa de Él. Cuando Él dice que Él es Dios de vivos y ellos están muertos, es porque hay una promesa de Él que los va a resucitar. Entonces, están ignorando esa promesa de Dios, la palabra de Dios, y están ignorando o desconociendo o rechazando ese poder de Dios para cumplir esa palabra. Que si ellos están muertos y Dios dice que Él es Dios de vivos, es porque los va a resucitar. Entonces hay una promesa, y esa promesa significa que Dios tiene que tener el poder para cumplirla. Y ellos no le creen ni a la promesa, a la palabra de Dios, ni creen en el poder de Dios para cumplir
esa palabra que dio. Cuando oyeron esto, las personas, los grupos de gentes que se arremolineaban alrededor, se admiraban de su doctrina. Quedaban entendían muchas cosas a veces, otras veces no entendían, pero sí percibían la profundidad que había y la presencia espiritual que le daba el poder para explicar todas estas cosas de una manera que no las sabían explicar estas autoridades, y que estas autoridades estaban confundidas. Entonces ese sería otro aspecto del reino de los cielos. Vamos a ser cuerpos espirituales, nos vamos a identificar como nos reconocemos en este momento, no vamos a ser otra persona, vamos a ser la misma, solo que ya perfectos, ya sin naturaleza humana, ya sin intenciones ni inclinaciones al pecado, ya sin ninguna motivación, sin ningún ánimo de desobediencia, de maldad, de engaño, de apariencia, absoluta obediencia o completa dejar con el Eterno. Entonces ya esto es dentro de ese reino cuando se esté desarrollando, cuál será nuestra condición. Nosotros tenemos acá en Corintios, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, dice en el versículo 35, dice: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? ¿Cómo va a ser ese cuerpo cuando resucitemos? Entonces dice el Shaul, dice, cuando vas a sembrar una semilla, eso que siembras no es lo que sale. Lo que siembras no es el cuerpo que sale de ahí, no es el cuerpo que resulta, sino algo que viene del corazón del grano, y lo demás se descompone. Y según lo que hayas sembrado, pues va a salir trigo o cualquier otro grano, cebada, avena, centeno, lo que sea. Entonces dice, Eloa le da al cuerpo como él quiera, y cada semilla contiene su propio cuerpo. Entonces él está diciendo que en los seres humanos hay una semilla de la cual va a salir un cuerpo espiritual, y que cada cuerpo espiritual va a mantener esa diferencia el uno del otro, así como es diferente cuando se siembran distintas semillas, es diferente lo que sale del trigo, lo que sale de la cebada, lo que sale de la avena, etc. Entonces dice, asimismo las carnes son diferentes. Una es la carne de los hombres, otra es la carne de los cuadrúpedos que andan sobre la tierra, otra es la carne de los peces y otra es la carne de las aves. Y hay cuerpos celestiales, o sea, cuerpos espirituales. Los ángeles tienen cuerpo, solo que el cuerpo no es de carne y hueso. El cuerpo dice que es como llamas de fuego, que es como el viento, tiene unos poderes que están por encima de todo lo material y tienen forma, y además ellos en esa forma espiritual que nosotros solo por alguna milagro que nos permitan percibirlos, se materializan y los vemos como sin ese poder y sin esa gloria que es lo natural de ellos. Cuando se ven en su estado espiritual. Entonces ellos también se pueden hacer visibles en una forma
como la material, como el cuerpo humano, sin toda esa gloria que ellos tienen como espirituales. Y dice que los cuerpos espirituales son unos y tienen esos poderes y tienen esa manera de hacerse visibles, y los cuerpos terrenales son otros. Entonces, Yeshua tiene un cuerpo espiritual glorificado, y el Padre también tiene forma. El Padre, cuando nos dicen que la Escritura, cuando habla de que Dios oye, Dios ve, Dios habla, que eso es como una metáfora, que eso es como una parábola, para hacernos entender que Dios tiene percepción de nosotros, pero que Dios realmente no tiene nada de eso, que no tiene ojos, que no tiene manos, que no tiene cuerpo, que no tiene piernas. Esa es la teoría de Maimónides, que es como una nube, como una nebulosa, como un montón de gas, con mucha energía, como una bomba atómica, con mucha luz, con mucho brillo y con mucha inteligencia, pero que los espíritus o él como el ser espiritual principal no tiene forma. Esa es una teoría brahmánica, esa es una teoría hinduista, una teoría oriental, que el ser superior o la divinidad es un poder que es pura luz, y que nosotros nos vamos a descomponer y nos vamos a transformar también en pequeñas luces, y nos vamos a integrar a la luz universal de donde nosotros venimos, y ahí vamos a quedar fundidos en esa luz universal y sin ninguna individualidad, sin ninguna personalidad, sin ningún pensamiento, intelectualidad, conocimiento, pero sí llenos de felicidad. Entonces yo no entiendo cómo uno puede estar lleno de felicidad cuando no piensa, no siente, no entiende, no sabe nada, sino que es un rayo de luz que se conecta ya con la bola de luz universal. Pero la Escritura por todas partes nos dice que los seres espirituales tienen forma, solo que están hechos de otra cosa distinta a lo que estamos hechos nosotros, a lo que estamos hechos todos los seres, toda la creación, de carne y hueso, de material, de sangre, que se descompone. Ellos tienen un poder, están más allá de las leyes físicas, del espacio, del tiempo, y no se descomponen. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces, cuando nos habla de gloria, es del honor, el brillo, la sabiduría, tanto como material, visible, como también espiritual, intelectual. Entonces, los seres espirituales tienen su honor, sus poderes, su gloria, su grandeza, los celestiales y los terrenales también, pero un nivel de brillo, de gloria, de sabiduría, inteligencia, pues pequeñito. Y entonces él empieza a hacer la comparación con los astros y dice, uno es el brillo del sol o la luz del sol, y otra es la luz de la luna. Entonces hay una proporción, una intensidad de luz diferente. Y otra es el brillo, la luz de las estrellas. Y las estrellas son diferentes la una a la otra en brillo. Entonces, asimismo, los seres humanos a nivel físico y a nivel espiritual dice que vamos a tener luz, que vamos a tener brillo, que vamos a estar por encima de las condiciones físicas, del tiempo, del espacio, de la materia, y vamos a tener brillo tanto intelectual, espiritual, como físico, por el hecho de lo que estamos constituidos, espíritu. Y dice, así también es la resurrección. Se siembra algo que se descompone, y lo que resucita
va a ser algo que no se descompone y que está por encima del poder de todos los físicos. Se siembra algo que se va a perder y va a resucitar algo que va a ser brillante, luminoso. Se siembra algo que es débil y va a resucitar algo que va a tener mucho poder. Se siembra un cuerpo físico que se descompone y va a resucitar un cuerpo espiritual que no muere, que no se descompone, porque hay cuerpo físico y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, estamos hablando de Adán y Java, un ser viviente, o sea, un ser físico de carne y hueso, mortal, perecedero. Pero el segundo Adán fue hecho un espíritu que da vida. ¿Cuándo fue hecho o cuándo fue constituido Yeshua en un espíritu que da vida? Cuando fue resucitado. Más ese desarrollo, ese alcance espiritual no está primero, sino que primero es lo físico, lo material, lo perecedero, y lo espiritual viene después. El primer hombre es de la tierra, terrenal, mortal, que se vuelve polvo, alma y cuerpo, como ser viviente, se vuelve polvo, se descompone, se desaparece. Solo que el Señor es el que puede destruir el alma. Nosotros, los unos a los otros, solamente podemos destruir el cuerpo. El alma sí es determinación del Señor qué alma destruye o qué alma conserva. Y mientras se destruye el cuerpo y se está volviendo polvo, esa alma no está consciente, no está activa, no está interviniendo en las cosas del mundo, no está hablando, no está orando, no está trabajando como se cree. La Biblia, en lo que la Biblia dice, siempre nos dice eso. Allá en el sepulcro donde se va, no hay trabajo, no hay forma de orar, ni de adorar, ni de alabar al Eterno, no hay pensamientos, no hay nada. Por eso nos dicen que nuestros patriarcas están dormidos, porque el alma la tiene el Señor a su custodia y ya está garantizado que los va a resucitar con su cuerpo glorioso, y ahí va a estar esa personalidad que fueron ellos, la misma, pero ya perfeccionada. Y entonces dice, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El Señor no es de la tierra. Ya la parte terrenal de él, ya esa parte terrenal desapareció, ya él murió, ya él fue sembrado, así como fueron sembrados todos estos granos de diferentes semillas, y ya él es cuerpo celestial, ya él no es cuerpo terrenal, ya él es cuerpo espiritual, cuerpo glorioso. Entonces, mientras que Adán no, y todos los que han muerto en el Señor todavía no, y los que han muerto fuera del Señor todavía no. Y entonces dice, así como era el terrenal, también somos nosotros. Pero así como es el celestial, vamos a ser nosotros. Como hemos traído la imagen del terrenal hasta ahorita, luego de que pasemos esta etapa física, vamos a traer o vamos a tener, vamos a llevar, va a ser establecida en nosotros la imagen del celestial. Les digo, hermanos, que esa herencia, esa transformación a ser cuerpos gloriosos, a ser cuerpos celestiales, así como lo es Yeshua, no se produce con los elementos, con los ingredientes mortales. Eso no se produce con huesos, carne, músculos, sangre. Eso no se produce con eso. Eso se pierde, eso se desaparece. Ese cuerpo espiritual se produce con el espíritu. No puede entrar
cosas materiales, cosas mortales, cosas perecederas, a ser parte del reino espiritual de Eloa. Esas cosas corruptibles no se vuelven, no se transforman en cosas incorruptibles, sino que eso corruptible se pierde y el alma que el Señor la va a purificar, la va a perfeccionar y la une a su espíritu, es ese espíritu el que puede producir un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Entonces, esto es otro aspecto del reino de los cielos. ¿Cómo es que entramos al reino de los cielos? Entonces, por eso el plan del Señor es, al final del milenio, haber terminado todo el proceso, todos los pasos, todas las etapas para con todos los seres humanos que hayan y hayamos y vayamos a existir sobre la tierra, de manera que ya, terminando el milenio, quede determinado todos los que hayamos entrado a la salvación, estaremos todos glorificados. No va a existir nada, absolutamente nada de carne y hueso y de sangre. No va a existir nada de material perecedero. Y esa es la manera como se vive y se disfruta verdaderamente a plenitud el reino de Dios. Eso es lo que constituye la máxima expresión del reino de Dios. Hacia eso apuntan los otros pasos o las otras etapas del reino de Dios. Entonces hay unos pasos, hay unas etapas físicas, humanas, materiales, de familias, nacionales, de la nación de Israel, de los patriarcas, de los profetas. Hay una etapa, unas etapas físicas en las que hacemos parte de ese reino. Por eso Jacob hablaba de dos campamentos, el campamento espiritual y el campamento terrenal. Y el campamento terrenal estaba dividido en dos. Entonces, está ese proceso físico y está ese proceso espiritual. Cuando empiece el milenio, vamos a tener presente en la tierra dos grupos, cada uno en una etapa del proceso diferente. Cuando venga Yeshua, los que han sido de Yeshua a lo largo de toda la historia, los que hemos sido y hayamos muerto, vamos a resucitar. Ya vamos a pasar de una vez a vivir, a recibir, a disfrutar esa condición plena del reino de Dios. Ya esa condición espiritual, que es la condición plena del reino de Dios. Vamos a entrarla a disfrutar. Pero los vivos que vayan a subir a recibir a Yeshua van a ser transformados o vamos a ser transformados. Va a haber otros que no van a ser transformados. Siguen aquí como seres humanos en la tierra. Y los demás muertos tampoco son tocados. Siguen allá muertos para el final del milenio. Entonces, en ese momento va a haber dos grupos, cada uno en una fase diferente del reino de Dios. La humanidad, los seres que no fueron transformados cuando llegó Yeshua, los seres que siguieron siendo de carne y hueso, y esos siguen acá y van a poblar todas las naciones de la tierra nuevamente. Ellos van a seguir siendo seres humanos de carne y hueso, van a constituir las naciones del mundo. Los que son de Israel van a ser reunidos de entre todas las naciones de la tierra, en su nación, en su tierra, Israel, la van a heredar. Su capital va a ser Jerusalén, su rey va a ser David, pero su rey ya no va a ser de carne y hueso. Su rey ya va a estar siendo un personaje espiritual, un personaje que ya hace parte de casi que la plenitud del disfrute del reino de Dios. ¿Por qué digo que casi? Porque el total
el completo, el 100% del reino de Dios es cuando ya el Padre venga a la tierra. Y el Padre va a venir a la tierra y va a venir la nueva Jerusalén, pero cuando termine el milenio. Bueno, entonces ahí como David van a estar Moshe, Elías, todos los profetas, Seth, Abel, Enoch, todos los creyentes en Yeshua que ya hayan alcanzado la salvación o hayamos alcanzado la salvación, y a esos es a los que Yeshua dice que al uno le va a dar 5 ciudades, al otro le va a dar 10, al otro no le va a dar ninguna y lo va a echar otra vez al lago de fuego o lo va a dejar ahí. Bueno, a esos, ¿no? Y el resto de la tierra está toda poblada por seres humanos, haciendo su proceso, haciendo su desarrollo material, familiar, nacional, laboral, etcétera, y espiritual. Y tendrán un tiempo las personas para cumplir la prueba por la que tengan que pasar, así como cada uno de nosotros en este momento tenemos un tiempo, y luego se decidirá, de acuerdo con ese tiempo, si ya están como asegurados para que pasen a ser espirituales o no. Y al final del milenio ya habrá estado definido todos los que vayamos a quedar espirituales. Entonces esos que a la venida de Yeshua estaban en la fase física van a pasar a la fase espiritual, los que califiquen. Y les va a tocar calificar así como a nosotros hoy en día. Y los que no califiquen van a ser desechados. Y al final del milenio, cuando se determine ya sin ninguna oportunidad, ya sin ninguna alternativa, porque ya se les ha dado todas, los que no pasan son desaparecidos definitivamente, como que nunca hubieran existido, y ya todo lo que queda son solamente criaturas glorificadas. Y ahí es cuando la tierra se quema toda para purificarla por completo de todo el pecado y se transforma toda esta tierra. La tierra vieja, que es esta, va a pasar y va a haber una tierra nueva y los cielos que hay van a pasar como si el Señor enrollara una cortina, una tienda, una jupá, como si quitara todo eso y pusiera otra. Dice, va a haber cielos nuevos, va a haber tierra nueva, viene la nueva Jerusalén y viene el Padre con nosotros, y aquí en la tierra ya no existe nada, absolutamente nada impuro, nada pecaminoso, nada físico, material, perecedero, corruptible, todo es incorruptible, y esa será la plenitud plena, el 100% del reino de Dios. Y parece que como el Señor va a gobernar el universo desde acá, pues nos va a dar misiones en el universo, nos va a asignar tareas en el universo. Dice que la creación fue sujeta a improductividad, a sequedad, a desierto, porque el Señor lo hizo así, esperando cuando se manifestaran los hijos de Dios, que son vida, así como Dios es vida, y podrán darle vida a toda esa creación. ¿Preguntas? Pero hermano, en
improductividad, ¿eso va a ser en el milenio o antes del milenio? El universo, o sea, los planetas, la luna, las estrellas, todo eso, dice que están sujetos, están cautivos a esa condición. Parece que esa condición de la creación, aparte de la Tierra, se va a mantener así durante el milenio. Durante el milenio, lo que va a florecer va a ser la Tierra, solo la Tierra. La Tierra va a ser toda, absolutamente toda productiva, llena de verdor, llena de aguas, llena de aves, va a ser pura vida, toda la Tierra. Pero después del milenio parece que empieza a dársele productividad al universo. Y esa ya ¿Aló? es la vida por la eternidad con el Padre en la Nueva Jerusalén, teniendo el trono del universo desde acá, desde la tierra. En este momento el trono del universo no sabemos en qué planeta, en qué galaxia, dónde estará. Y cuando termine el milenio, el trono del universo va a ser aquí, con la Nueva Jerusalén, en la tierra nueva, con el cielo nuevo, la Nueva Jerusalén. Ya no va a haber templo, sino que el Señor mismo es el templo y desde acá se gobernará el universo. Por eso es esa guerra con la tierra, por eso es esa pretensión, esa lucha de las tinieblas por adueñarse de la tierra. Por eso es ese pleito, esa guerra, esa violencia con Jerusalén, porque de la tierra, del mundo, la capital del mundo será Jerusalén, y desde la capital del mundo se gobernará el universo. Por eso es ese interés de destruir el ser humano, de acabar con los seres humanos, y especialmente no solo su cuerpo, sino su alma. Porque desde ahí es donde se tiene como la basecita para que esa alma, unida con el Espíritu de Dios, pueda recibir la transformación a un ser incorruptible. ¿Puedo preguntar, hermano? Sí, señora. Hermano, es que su merced dijo ahorita y que serán echados al lago de fuego, ¿sí? Es una cosa. Lo otro es que, bueno, qué pena, ¿puedo comentar algo? Es que yo tuve una experiencia recién llegada al cristianismo. Tuve un sueño que me desperté gritando. Me fui por un túnel negro, como negro hacia abajo, y yo pedí auxilio, ¿sí? Y como algo que me chupó y subí arriba, ¿sí? Y cuando yo tuve a José Camilo, que me estaba desangrando porque la niña no, eso, yo tuve una experiencia también que subí al trono celestial y el Padre me habló y me dijo que ese hijo iba a ser alguien que me iba a ayudar en mi vejez, ¿sí? Entonces tuve esas dos experiencias, pero nunca las comenté, o sea, sí las comenté a Germán, sí, que era el del barrio de la Florida, el de Asamblea de Dios. Entonces tuve esa experiencia y pues tuve otras experiencias cuando era más joven y yo no entendía porque todavía no estaba en el cristianismo ni en nada. Y fue cuando me participaron como a los 16 años, como al año de haber tenido esas experiencias, yo conté que yo tuve un sueño muy lindo, muy lindo, muy lindo, en el monte Sinaí, y viendo al padre, me imagino que era Yeshua HaMashiach, ¿sí? Y todos alrededor, y todos vestidos nosotros de blanco, y la voz del Padre Eterno haciendo las palabras en las dos tablas, pero las tablas eran transparentes y las tablas eran como en diamante, ¿sí?
Entonces yo me quedé pensando ahorita que su merced decía que serían echados al lago de fuego, ¿sí? Y yo había entendido, con lo que su merced nos ha explicado, que realmente el infierno es que la gente no va a ser, ¿cómo dijera, hermano? Que no van a ser tenidos en cuenta, que no van a gozar de ese Olana va, ¿sí? Hasta cuando venga el milenio, yo no sé, cuando venga la clasificación, o digo yo, ¿sí? De que unos para acá y otros para allá porque no cumplieron con la palabra. No sé, hermano, qué pena, quería exponerle eso. Sí, hay muchas personas que han tenido muchos sueños, muchas visiones. Sí, son pues experiencias que les pasa a tantas personas, Pero yo en esa pero época de 15 años yo no tenía idea de nada, ¿sí? mm, Sino que como a los 17 fue que me hablaron del cristianismo. Pero su merced sabe que yo después me aparté, volví, ¿sí? Hasta que llegué donde estoy, sí. y pues la, la autoridad la tiene en la palabra de Dios. Sí, amén. Visiones, sueños o experiencias, percepciones, tienen que ser evaluadas. Es a la Claro, luz de esa palabra. sí. Y habrá cosas pues que el Señor le permite a algunas personas o a muchas personas y les muestra, les permite ver, entender o ser advertidos o ser animados también, de acuerdo con lo que se trate la visión. Pero muchas veces, por lo que las personas tienen ya unas ideas aprendidas con anterioridad, entonces enfocan esa experiencia en el sentido de todos esos aprendizajes que ya tienen y usan todos esos aprendizajes para explicar la visión. Y puede que no sea tanta esa el enfoque, la explicación de la visión, y hay que traerlo digamos, como a ver cómo es que encaja de acuerdo con las escrituras. Sí. Consuelo, por ejemplo, no sé si fue Consuelo, alguien me preguntaba, bueno, y las personas que han visto el infierno y que las almas están allá atormentadas y que están gritando y que hay unas, digamos, como unas categorías, unos niveles, los que hicieron ciertos pecados están con un tormento, los que hicieron otro tipo de pecados están con otro tormento, y hay como diferentes categorías de pecados y todas esas situaciones. Bueno, eso fue lo que escribió Dante Alighieri. Así describió Dante Sí, Alighieri el infierno, que eran como sí, grados, eran como diferentes pisos, y en un piso estaban los que tenían unos pecados, en otro los que tenían otros, y de acuerdo con esos diferentes pecados, según el grado de los pecados, era el grado de los tormentos que tenían. Entonces todos esos sueños que las personas han tenido han sido muy parecidos a la novela, y sin haberlo de, leído, ¿cierto? Sí, a sí, amén. la novela de la Divina Comedia, y sin haberlo leído, sí. Sí. Pero no lo han leído, pero eso es lo que las personas comentan en las religiones, en las creencias, en las mitologías. Ese es el comentario de las personas. Entonces, bueno, pues eso está más relacionado como con ese tipo de cosas que No, es que yo me refiero a lo que su merced dijo ahorita, y serán echados al lago de fuego, ¿sí? Entonces yo dije, que su merced dijo ahorita cuando estaba explicando, ¿sí? Entonces yo dije, sí, que serán echados al lago de fuego. Entonces no sé que si sería un lapsus linguis. No, es cierto, es que al Entonces, final del milenio la escritura dice
que se va a encender un horno de fuego. Nosotros lo explicamos en las 2 clases pasadas, que cuando a los hebreos y cuando Yeshua hablaba de un horno de fuego, de un lago de fuego, para ellos inmediatamente es claro que en las afueras de Jerusalén, en el valle del Cedrón, una partecita que es el valle del Geinón, del hijo de Hinón, ahí se enciende fuego para quemar las basuras y desperdicios que son que son más demorados para descomponerse. Y ahí se echan hasta que se consume. Y el fuego nadie lo tiene que apagar, sino que cuando el fuego consume lo que le sirve de combustible, pues él solito se apaga. Entonces ese es el concepto que tiene un hebreo. Y ese es el concepto con el que Yeshua les habló. Que las personas van a quemar, van a ser quemadas y se van a desaparecer. Y hay una parte en la escritura, esa parte la podríamos mirar en la otra clase, donde dice que esas personas que no calificaron para ser parte del reino de los cielos, dice que van a ser cenizas bajo los pies de los justos, o sea, van a desaparecer, no van a quedarse, digamos, torturadas por la eternidad, que las van a torturar y a torturar y a torturar y nunca va a terminar esa tortura. No, de acuerdo con la escritura no es así. Va a ser muy duro recibir ese castigo y va a ser una angustia, va a ser un tormento terrorífico y las personas ahí van a querer haber tenido otra oportunidad más en ese momento y ya no la hay porque ya quemaron todas sus oportunidades. Pero no es que se van a estar sufriendo el tormento para siempre. Ese tormento va a terminar y ellas van a quedar como ceniza y nunca más van a tener conciencia ni nada. Y es como si nunca hubieran existido. Sí. Pero sí va a ser muy doloroso, sí va a ser muy triste, sí va a ser muy lamentable, sí va a ser una cosa escalofriante, enloquecedora, muy angustiosa. Bueno, gracias, More. Gracias por la aclaración. Toda rabá. Entonces es posible que esas visiones que hayan tenido algunas personas sean no que en este momento eso está pasando, sino cómo va a pasar. Y que probablemente ya muchas personas que han muerto ya están destinadas para eso. Porque ya ellas no aprovecharon, no respetaron, no tuvieron temor, no acogieron las oportunidades que se les dio y ya son candidatos, ya su destino eterno ya está determinado. Entonces es posible que haya visiones con esa situación del lago de fuego final y con las personas que están ahí, pero por el momento es una visión, es un sueño, es una revelación, es una enseñanza. No es que de lo que va a hacer y quiénes van a estar ahí. No que en este momento esté ocurriendo algo así.